A las 8 de la mañana del 8 de marzo de 1924, la Tierra se convulsiona. 3 explosiones arrasan la mina número 2 de Castle Gate en el condado de Carbon, Utah, cada explosión más devastadora que la anterior. La fuerza es tan violenta que lanza un carro minero de 2 toneladas a través del cañón, a casi 1 milla de la entrada de la mina. Los postes telefónicos se parten como cerillas. Puertas de acero que pesan cientos de libras se desprenden de sus cimientos de concreto y ruedan en el aire del amanecer. Dentro de la montaña, a 7,000 pies del amanecer, 171 hombres trabajan en la veta de carbón cuando la montaña se vuelve contra ellos. La primera explosión apaga todas las lámparas. En la oscuridad total, los mineros buscan cerillas para volver a encender sus lámparas de carburo. Las llamas encienden el gas residual. Una segunda explosión arrasa los túneles. 20 minutos después, una tercera explosión derrumba los soportes restantes del techo. Roca y carbón, 1,099 toneladas, sepultan a todos los hombres bajo tierra. Ninguno sale caminando. El líder del equipo de rescate, intentando alcanzar a los supervivientes a través del aire envenenado y cargado de monóxido de carbono, se desploma y muere en el túnel. El recuento final de muertos llega a 172. 114 de ellos son hombres casados. Dejan atrás 415 viudas y niños huérfanos. La víctima más joven tiene 15 años. La mayor, 73. Se necesitan 9 días para recuperar todos los cuerpos. Muchos son identificados solo por restos de ropa. La cabeza de un minero se encuentra tan lejos de la entrada que su cuerpo debe ser exhumado y enterrado de nuevo completo. Esto no es un simple accidente. Es el precio del carbón. Pero para entender por qué 172 hombres mueren en una montaña de Utah en 1924, debemos comprender lo que significa el carbón para Estados Unidos. El carbón no es simplemente combustible. El carbón es imperio. A principios del siglo XX, Estados Unidos se transforma de una nación agrícola en un coloso industrial, y el carbón impulsa cada revolución. El carbón enciende las locomotoras que unen un continente. El carbón funde el acero que se alza hasta convertirse en rascacielos. El carbón genera la electricidad que ilumina las ciudades que nunca duermen. El carbón calienta los hogares durante los crudos inviernos. Para 1920, la producción estadounidense de carbón superaba los 550 millones de toneladas anuales. La demanda es insaciable. El condado de Carbon, Utah, se asienta sobre uno de los yacimientos de carbón más ricos del oeste americano. El ferrocarril occidental de Denver y Río Grande lo reconoce. En 1883, el ferrocarril establece Castle Gate, un campamento de carbón excavado en el cañón, y crea la Compañía de Combustibles de Utah para extraer la riqueza negra del subsuelo. La compañía abre la mina número 1, luego la mina número 2, luego la mina número 3. Cada mina es un túnel hacia las ganancias. Cada túnel requiere cuerpos. Los cuerpos llegan de todo el mundo. Vienen de las montañas de Grecia, los pueblos de Italia, los valles de Gales, las islas de Japón. Cruzan océanos con promesas de salarios el doble de lo que pagan los ferrocarriles. Las cartas enviadas a casa hablan de abundancia, de trabajo en todas partes, de América. Lo que las cartas no siempre dicen es lo que exige el trabajo, lo que cuesta, lo que se necesita. Para 1920, más de 4,000 inmigrantes griegos trabajan solos en los campamentos de carbón del condado de Carbón.
A ellos se unen italianos, finlandeses, escoceses, ingleses, galeses, japoneses, austriacos, mexicanos, más de 23 nacionalidades convergiendo en un paisaje de extracción. Castle Gate en sí mismo se conoce como la Isla Ellis del Oeste. El pueblo se llena de hombres que hablan una docena de idiomas, pero entienden una verdad universalmente. La mina es peligrosa, pero el dinero es necesario. Si esta historia te resulta valiosa, considera suscribirte. Estas historias necesitan ser recordadas, y tu apoyo garantiza que se cuenten con la profundidad y el respeto que merecen. La veta de carbón en Castle Gate es profunda. La mina número 2 se extiende más de 2.000 metros montaña adentro, un laberinto de túneles y cámaras excavadas en la roca sólida y el carbón. Los mineros trabajan en una oscuridad casi total. Su única luz proviene de lámparas de carburo montadas en sus cascos, pequeñas llamas alimentadas por carburo de calcio y agua que producen gas acetileno que arde con un resplandor débil y parpadeante. La temperatura bajo tierra es fría, el aire húmedo, el agua gotea constantemente del techo. Los túneles son estrechos, un hombre trabaja agachado, a veces de rodillas, picando el carbón con un pico o perforando agujeros para explosivos. El carbón en sí es duro, resiste. Cada golpe del pico reverbera en brazos, hombros y columna vertebral. Al final de un turno, el cuerpo de un hombre es un catálogo de dolores. Pero el esfuerzo físico no es el mayor peligro. La propia montaña exhala veneno. El gas metano se filtra continuamente de las vetas de carbón, incoloro e inodoro. Los mineros lo llaman grisú. En concentraciones del 5 al 15% mezclado con aire, el metano se vuelve explosivo. Una sola chispa puede encenderlo. La explosión entonces levanta polvo de carbón en el aire. El polvo de carbón, al suspenderse y encenderse, no solo arde, detona. Las partículas de polvo se queman casi instantáneamente. Cada partícula enciende a su vecina en una reacción en cadena que transforma un túnel en el cañón de un cañón. La onda expansiva viaja más rápido de lo que una persona puede correr, más rápido de lo que una persona puede pensar. Incinera todo lo orgánico, carne, madera, ropa, retuerce rieles de acero como alambre, colapsa soportes de madera como paja. Y después del incendio, la humedad residual, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno, todos los gases que quedan cuando se consume el oxígeno. La humedad residual es silenciosa. La humedad residual es invisible. Un hombre que respira humedad residual se siente mareado, luego débil, luego inconsciente, luego muerto. Todos los mineros lo saben, todos los mineros han escuchado las historias, todos los mineros han asistido a los funerales, y aún así descienden cada mañana a la oscuridad. El peligro en la mina número 2 de Castle Gate no es hipotético. Está documentado, es predecible y se ignora. El polvo de carbón se acumula por todas partes bajo tierra, que cubre las paredes, los pisos, la madera, el equipo, permanece suspendido en el aire. Las normas de seguridad minera exigen que los operadores humedezcan el polvo de carbón regularmente, rociando agua para evitar que las partículas se dispersen. Esto no es complicado, no es caro, es cuestión de supervivencia. Pero en el turno de noche del 7 de marzo de 1924, el turno anterior al desastre, el polvo de carbón no se humedeció adecuadamente. No se aplicó agua a las áreas de trabajo. El polvo permanece seco, volátil,
a la espera. Además, el gas metano se ha estado acumulando cerca del techo de una de las cámaras, a 7.000 pies de profundidad. El metano, al ser más ligero que el aire, asciende y se acumula en bolsas a lo largo del techo. Las normas de la mina exigen una ventilación constante para dispersar los gases explosivos. La ventilación en la mina número 2 de Castle Gate es inadecuada. El gas se acumula. Un jefe de bomberos, el supervisor responsable de verificar los niveles de gas, es consciente de la bolsa de metano. La mañana del 8 de marzo, aproximadamente a las 8, entró en la cámara para investigar. Su lámpara de carburo se apagó. Quizás una corriente de aire apagó la llama. Quizás el combustible se estaba agotando. La razón no importaba. Lo que importaba era la oscuridad. El jefe de bomberos no podía ver, no podía trabajar. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cerilla. La encendió. La cerilla se encendió. El metano se incendió. La explosión fue instantánea y catastrófica. Castle Gate no es el primero. Ni siquiera se acerca al primero. El patrón de explosiones de minas en Estados Unidos se repite con una regularidad aterradora. El 6 de diciembre de 1907, 362 mineros murieron en el desastre de la mina Monongah, en Virginia Occidental, el peor en la historia estadounidense. El 1 de mayo de 1900, 200 mineros murieron en la mina número 4 de Winter Quarters, a solo millas de Castle Gate, lo que lo convirtió en el peor desastre de Utah. El 22 de octubre de 1913, 263 mineros murieron en la mina Dawson en Nuevo México. El 8 de febrero de 1923, 120 mineros murieron en la segunda explosión de Dawson. El recuerdo de Dawson está fresco en 1924. Los mineros de Castle Gate saben lo que sucedió en Dawson. Saben lo que sucedió en Winter Quarters. Saben los nombres de los muertos. Algunos de ellos asistieron a los funerales. Algunos de ellos tienen hermanos, primos, amigos enterrados en esos cementerios. Entre 1900 y 1924, más de 11.000 mineros de carbón subterráneos mueren en desastres mineros en Estados Unidos. Esa cifra no incluye a los hombres aplastados por la caída de rocas uno a uno, los hombres atropellados por vagones mineros, los hombres electrocutados, los hombres que se asfixian, los hombres muertos por equipos, por animales, por 1.000 otras violaciones. Los desastres, definidos como incidentes que matan a 5 o más trabajadores, representan solo una fracción del total de muertes. De 1900 a 1946, no menos de 1.000 mineros mueren cada año. 1.000 hombres, cada año, durante 46 años consecutivos. Los operadores de las minas lo saben. La Utah Fuel Company lo sabe, el Estado lo sabe, el gobierno federal lo sabe, todos lo saben. Y, sin embargo, las minas continúan operando bajo las mismas condiciones, con las mismas medidas de seguridad inadecuadas, con el mismo desprecio por la vida humana, porque el carbón debe fluir, porque las ganancias deben crecer, porque el cálculo económico determina que el costo de la seguridad excede el costo de la muerte. Deja un comentario abajo si tu familia tiene alguna conexión con la minería del carbón. Estas historias nos pertenecen a todos y compartirlas mantiene vivo el recuerdo. Las familias de Castle Gate viven a la sombra de la mina, literalmente. El pueblo se asienta en un estrecho cañón, con la entrada de la mina excavada en la roca. Cada mañana los hombres caminan por el camino hacia el portal. Cada noche, esposas e hijos escuchan el sonido de pasos que regresan. Escuchan el silbato,
El silbato es el lenguaje del desastre. Un pitido largo, cambio de turno. Pitidos cortos y repetidos, emergencia. Cuando el silbato suena en la mañana del 8 de marzo de 1924, todos lo saben. Las madres se detienen a mitad de camino. Los niños se congelan. El sonido no es el silbato de turno habitual. El sonido es pánico, convocando a los equipos de rescate de todas las minas de la región. En cuestión de minutos, la gente corre hacia Castle Gate. Desde Helper, a 3 kilómetros de distancia, los trabajadores abandonan sus puestos y corren cañón arriba. Las esposas los siguen. Llegan al caos. Humo negro sale de la entrada de la mina. Las puertas de acero yacen retorcidas en la tierra. El equipo está disperso por el cañón. Vigas de madera, secciones de riel, un vagón minero incrustado en la ladera opuesta. Los hombres gritan. Alguien está organizando equipos de rescate. La compañía de combustibles de Utah trae equipos equipados con tanques de oxígeno y aparatos de respiración Rager. Se preparan para entrar en la mina. Pero la montaña no está terminada. El gas llena los túneles. El monóxido de carbono satura el aire. El primer rescatista, el líder del equipo, avanza hacia el humo. Solo logra avanzar una corta distancia antes de que el veneno lo domine. Se desploma. Su equipo lo arrastra, pero es demasiado tarde. Muere por inhalación de monóxido de carbono, la fatalidad de 172. La operación de rescate se convierte en una operación de recuperación. Durante 9 días, los equipos trabajan para llegar a los cuerpos. La tarea es espantosa. Muchos de los hombres están quemados hasta quedar irreconocibles. Algunos están aplastados bajo toneladas de roca derrumbada. Algunos son encontrados en posiciones que sugieren que intentaron correr, arrastrarse, escapar del fuego y el gas. La identificación es a menudo imposible. Los controles de identidad de latón, pequeñas placas numeradas que los mineros llevan en sus bolsillos, son destrozados por la explosión. En algunos casos, se permite a las familias ver los restos, pero el estado de los cuerpos es tan inquietante que muchas esposas entran en pánico y deben ser alejadas de los ataúdes. Los cuerpos que no pueden identificarse son enterrados en tumbas sin marcar en el cementerio de Castle Gate, hileras tras hileras de tumbas, cada una marcada únicamente con una sencilla cruz de varilla y una fecha, 8 de marzo de 1924. Pero la destrucción no se detiene en la entrada de la mina. La explosión se extiende hacia afuera, demoliendo familias, destruyendo futuros, destrozando una comunidad. 114 de los 171 mineros muertos bajo tierra estaban casados. Eso deja atrás a 114 viudas. Deja atrás a 415 niños sin padre. Algunas familias pierden a varios miembros. Un minero muerto en Castle Gate tenía 2 hermanos mayores que murieron en el desastre de Winter Quarters 24 años antes. 3 hermanos, 3 explosiones en la mina, una familia borrada. Las viudas enfrentan una catástrofe financiera inmediata. La mayoría de los hogares dependían completamente del salario del minero. La Utah Fuel Company operaba una tienda de la compañía donde los mineros compraban comida, ropa y suministros a crédito, deducidos directamente de sus cheques de pago. Muchos mineros debían dinero a la compañía al momento de su muerte. La compañía también era propietaria de las casas donde vivían los mineros casados, deduciendo el alquiler de sus salarios. Con el fallecimiento del asalariado, la deuda persiste. Se espera que las viudas desocupen las viviendas de la compañía. Se espera que paguen las deudas de la compañía.
No tienen ingresos, ni ahorros, ni marido, ni un futuro que se asemeje al prometido. Utah estableció el Fondo de Compensación para Trabajadores en 1917, 7 años antes de Castlegate. El fondo proporciona $5,000 por dependiente, pagados a $16 por semana durante 6 años. $16 por semana para criar a los hijos, pagar el alquiler, comprar comida. No es suficiente. Nunca es suficiente. El Fondo de Ayuda de Castlegate se establece para solicitar donaciones de todo Utah. Las contribuciones llegan de todos los condados. El fondo distribuye beneficios a los dependientes durante más de una década. Algunas viudas seguían recibiendo asistencia en 1936, 12 años después del desastre. Pero el dinero no puede resucitar a los muertos. El dinero no puede llenar el espacio en la mesa. El dinero no puede enseñar a un hijo a ser un hombre. El dinero no puede sostener a una viuda durante la noche cuando el dolor se vuelve insoportable. Una mujer, una inmigrante griega de Creta, sobrevive a la muerte de su esposo por solo 3 años. En 1927, sucumbe a la desesperación y muere. El obituario no menciona una causa médica. No es necesario. El recuento final es de 172 muertos. 172 hombres que despertaron el 8 de marzo de 1924 esperando regresar a casa. Las nacionalidades de las víctimas reflejan la diversidad de los campos de carbón. 50 griegos, 25 italianos, 32 ingleses o escoceses, 12 galeses, 4 japoneses, 3 austriacos. Su edad oscila entre los 15 y los 73 años. El chico de 15 años es un niño. El trabajo infantil en las minas es común en 1924. Niños de tan solo 10 años trabajan como tramperos, abriendo y cerrando puertas de ventilación en los túneles. A los 15, están haciendo trabajo de adultos en peligro de adultos. El hombre de 73 años es anciano para los estándares mineros. La mayoría de los hombres no sobreviven hasta la vejez bajo tierra. Sus cuerpos se desmoronan antes de los 50. Columnas vertebrales aplastadas, pulmones arruinados, artritis tan severa que no pueden agarrar herramientas. Que este hombre haya trabajado hasta los 73 sugiere desesperación, falta de alternativas, incapacidad para jubilarse. Él muere en la misma explosión que el niño, ambos aniquilados en el mismo instante por la misma negligencia corporativa. Los servicios conmemorativos son desgarradores. La Iglesia Ortodoxa griega en Price, Utah, no puede albergar a todos los dolientes. Los servicios se trasladan a un salón público. 50 mineros griegos están muertos. 50 funerales. 50 ataúdes. 50 familias destruidas. Las viudas, vestidas de negro, entonan la mirologia, los lamentos funerarios griegos tradicionales. El sonido es sobrenatural, un lamento agudo que relata la vida y los sueños de los muertos. Resuena por las calles de Price. Las viudas italianas lloran en su propio idioma. Las familias japonesas lloran en silencio. El dolor no es monolingüe, el dolor no es monocultural. El dolor es universal, expresado en cada lengua, cada tradición, cada religión representada en el condado de Carbon. Los funerales se extienden a lo largo de los días. Los ataúdes son llevados por las calles en procesiones que parecen interminables. En los cementerios, sacerdotes con túnicas negras cantan oraciones. Los sepultureros depositan los cuerpos en excavaciones rocosas. La tierra se traga a los muertos.
Los vivos regresan a sus hogares vacíos. Inmediatamente después, comienzan las investigaciones. La Comisión Industrial del Estado de Utah realiza una indagación. La compañía de combustibles de Utah coopera. Los inspectores de la mina examinan los restos. Entrevistan a los supervivientes de otros turnos y revisan los registros de seguridad de la mina. La conclusión es clara. La explosión se debió a la ignición de gas metano, que a su vez encendió el polvo de carbón acumulado. El polvo de carbón debería haberse humedecido. No se hizo. El metano debería haberse ventilado. No se hizo. El jefe de bomberos no debería haber usado una cerilla en una cámara llena de gas. Lo hizo. Se asigna la culpa. El Estado determina que la compañía de combustibles de Utah no mantuvo las prácticas de seguridad adecuadas. La empresa es multada. La multa es una fracción de los ingresos de un día por la venta de carbón. Ningún ejecutivo es acusado de ningún delito. Ningún gerente va a prisión. La empresa expresa su pesar y se compromete a mejorar las condiciones. Las promesas son vagas, no vinculantes e inaplicables. En cuestión de meses, se reanudan las operaciones en la mina número 2 de Castle Gate. Los cuerpos apenas están fríos y los mineros son enviados de vuelta bajo tierra a los mismos túneles donde murieron 171 hombres. Se contratan nuevos trabajadores para reemplazar a los muertos. Muchos son inmigrantes desesperados por salarios que desconocen los detalles del desastre. La empresa no publicita el número de muertos. Los operadores evaden la responsabilidad. Argumentan que el uso de un fósforo por parte del jefe de bomberos fue un error individual, no una falla sistémica. Argumentan que las explosiones en las minas son un riesgo inevitable, un acto de Dios, una tragedia, pero no un crimen. No mencionan el polvo de carbón que quedó seco. No mencionan la ventilación inadecuada. No mencionan el hecho de que cada medida de seguridad ignorada fue ignorada porque redujo las ganancias a corto plazo. Las investigaciones producen informes, los informes producen recomendaciones, las recomendaciones no producen nada. La pregunta que atormenta a Castle Gate es la misma que atormenta cada desastre minero. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? La respuesta no es complicada. Es económica. Los operadores de carbón funcionan dentro de un marco capitalista que prioriza las ganancias sobre la vida humana. Cada dólar gastado en seguridad, en sistemas de ventilación, riego, en madera adecuada, en inspectores competentes, es un dólar que no fluye hacia los accionistas. Toda regulación impuesta a los operadores de minas aumenta los costos operativos. Las compañías de carbón se resisten a la regulación con un cabildeo feroz y presión política. Argumentan que una regulación excesiva reducirá la competitividad del carbón estadounidense, destruirá empleos y perjudicará la economía. Este argumento es convincente para los legisladores, muchos de los cuales reciben contribuciones de campaña de los dueños de las minas. Los operadores de minas también controlan la vida económica de sus trabajadores. En ciudades de la empresa como Castle Gate, el operador es dueño de las viviendas, las tiendas y la infraestructura. Los mineros alquilan viviendas de la empresa. Compran comida en las tiendas de la empresa, a menudo recibiendo su paga en vales, moneda de la empresa canjeable solo en los establecimientos de la empresa. A los mineros que denuncian las condiciones de seguridad se les tacha de alborotadores. Son despedidos, son desalojados. Se les incluye en listas negras, incapaces de encontrar trabajo en otras minas de la región. El sistema está diseñado para silenciar la disidencia. El movimiento sindical intenta intervenir.
El sindicato United Mine Workers of America organiza huelgas en el condado de Carbon en 1903, 1922 y 1933, exigiendo mejores salarios, condiciones más seguras y el derecho a organizarse. La huelga de 1922 se torna violenta. El 14 de mayo, un huelguista griego llamado John Tenas es asesinado a tiros por un ayudante del sheriff en Helper. El tirador es exonerado. El 14 de junio, en un tiroteo entre huelguistas y guardias de la compañía, un ayudante es asesinado. 14 griegos y un italiano son arrestados. Algunos de los juicios aún continúan en marzo de 1924, cuando ocurre la explosión de Castle Gate. Los operadores usan las huelgas para demonizar a los trabajadores inmigrantes. Los periódicos controlados por los dueños de las minas y simpatizantes del Ku Klux Klan describen a los huelguistas como agitadores antiamericanos, extranjeros peligrosos que amenazan el orden social. La reacción nativista se intensifica. 2 semanas antes del desastre de Castle Gate, la compañía de combustibles de Utah despide a mineros solteros y sin dependientes, alegando la reducción de los pedidos de carbón. Pero la decisión también es estratégica. Los hombres solteros son más propensos a unirse a las huelgas. Los hombres casados, agobiados por las deudas con la tienda de la empresa y el alquiler de la vivienda de la empresa, son más obedientes, más desesperados y menos propensos a arriesgar sus empleos. La empresa retiene a los trabajadores que puede controlar. Esos trabajadores mueren. Cuéntanos en los comentarios si has escuchado historias similares en tu región. Los desastres industriales moldearon comunidades en todo el país, y reconocer estos patrones honra a quienes los sufrieron. El legado de Castle Gate está inamovible, literalmente. El cementerio de Castle Gate contiene hileras de tumbas sin nombre, cada una marcada únicamente con una cruz de varilla y la fecha de fallecimiento. Una placa a la entrada enumera los nombres de los 171 mineros fallecidos. En 1987, la ciudad de Helper erige el monumento conmemorativo del desastre minero en el condado de Carbon. En 1988, la comunidad ortodoxa griega dedica el monumento histórico helénico en la iglesia de la Santísima Trinidad en Salt Lake City, enumerando los nombres de las víctimas griegas e invitando a sus descendientes a visitarlo, a arrodillarse y a recordarlo. En 2005, se coloca una lápida en honor a los inmigrantes griegos enterrados en tumbas sin nombre en el cementerio de Price City. Estos monumentos cumplen una doble función: conmemoran a los muertos y también condenan a los vivos. Nos obligan a afrontar el hecho de que estas muertes eran evitables. Nos obligan a plantearnos preguntas incómodas sobre el valor que le damos a la vida humana frente al valor que le damos a las ganancias. Desafían la mitología del progreso estadounidense, recordándonos que la industrialización se basó no solo en la innovación y el trabajo duro, sino también en la explotación, la negligencia y la muerte masiva. El desastre de Castle Gate contribuyó a una reforma eventual. La indignación pública por las repetidas tragedias mineras condujo a la creación de la Oficina de Minas de Estados Unidos en 1910, aunque su poder regulador permaneció limitado durante décadas. Las leyes de compensación laboral se extendieron por los estados, proporcionando al menos cierto apoyo financiero a las familias de los trabajadores fallecidos. La tecnología de seguridad minera mejoró gradualmente. Mejores sistemas de ventilación, lámparas eléctricas que reducen el riesgo de ignición, métodos de supresión de polvo. La sindicalización,
a pesar de la férrea resistencia, gradualmente obligó a los operadores a aceptar condiciones laborales más seguras. Las muertes anuales en minas disminuyeron. Para 1946, el número de muertos cayó por debajo de 1,000 por primera vez en casi medio siglo. Para la década de 1970, las regulaciones federales de seguridad minera tenían un poder de ejecución real, pero el progreso fue lento, a regañadientes. Se pagó con sangre. Cada mejora de seguridad, cada regulación, cada medida de protección se logró solo después de que los trabajadores murieran en cantidades suficientes para forzar el cambio. Los operadores no se reforman por conciencia, se reforman porque se ven obligados. El legado de Castle Gate es una lección sobre la mecánica del poder, que las corporaciones no protegerán a los trabajadores a menos que se les obligue, que el gobierno no regulará la industria a menos que se le presione, que el cambio requiere no solo tragedia, sino acción colectiva sostenida que exija rendición de cuentas. 172 hombres mueren el 8 de marzo de 1924. Sus muertes no cambian nada de inmediato, pero sus muertes se suman al peso de la evidencia, a la acumulación de atrocidades, al historial innegable que obliga a un ajuste de cuentas. Hoy, el pueblo de Castle Gate ya no existe. Las minas cerraron hace décadas. Las casas de la compañía fueron desmanteladas o abandonadas. El cañón está tranquilo, pero el cementerio permanece, los monumentos permanecen, los nombres permanecen. Los recordamos no porque sus muertes fueran únicas, sino porque sus muertes fueron típicas. Representan a miles de trabajadores muertos en minas de carbón en todo Estados Unidos, decenas de miles muertos en lugares de trabajo industriales, millones de trabajadores cuyos cuerpos fueron consumidos por la maquinaria del capitalismo. Nos recuerdan que las luces que iluminan nuestros hogares, el acero que enmarca nuestras ciudades, la energía que impulsa nuestras vidas, todo tuvo un precio. Y ese precio lo pagaron hombres como estos: 50 griegos, 25 italianos, 32 ingleses y escoceses, 12 galeses, 4 japoneses, 3 austriacos, 172 seres humanos, 172 nombres, 172 vidas que importaron. Se hundieron en la oscuridad la mañana del 8 de marzo de 1924 y nunca regresaron. Les debemos memoria, les debemos justicia, les debemos la promesa de que no olvidaremos y de que no permitiremos que vuelva a suceder.